Saludos a Joaquín Pérez Rodríguez, un amigo recién conocido, pero de quien sabía mucho antes. Allá está, con nosotros está Damaso Jiménez y Darwin Chávez, que están, Darwin está en Chile y Damaso está en la Florida. Nosotros iniciamos nuestro periplo de comunicadores, ellos mucho antes que yo, porque ellos son periodistas de oficio, mientras que yo me dediqué a esto posteriormente, pero fundamos en Maracaibo una experiencia de comunicación llamado La Pata del Colibrí, que como todas las cosas exitosas se separaron, porque como se separaron los Beatles, nosotros también lo hicimos igual, pero las circunstancias nos volvieron a unir en el exterior y montamos de norte a sur. Y hoy pensamos pues que tú nos podías ilustrar sobre tus opiniones sobre la situación política venezolana y en particular sobre las elecciones norteamericanas, que son muy importantes para los venezolanos en estos tiempos. Y queríamos oír tu opinión, que es una opinión verdaderamente autorizada. Darwin Chávez, periodista venezolano, Damaso Jiménez y por supuesto Francisco Rojas, que yo ya me he visto contigo otras veces. Joaquín, yo como que aquí el periodista no soy yo. Yo lo que te quiero preguntar es algo así como esto. ¿En qué se parecen los venezolanos? ¿En qué tanto se parecen los venezolanos a los cubanos? Mucho, muchísimo. Acuérdate que las hermanas de Sucre vivieron en Cuba, fueron en Cuba. Acuérdate que una de las señoras que amamantaron a Bolívar era cubana. Hay muchos nexos de unión, ¿no? Cuando hay dictaduras en Cuba, se van a Venezuela; cuando hay dictaduras en Venezuela, se iban a Cuba, ya no se pueden ir. Entonces yo creo que hay una gran similitud, ¿no?, entre estos dos pueblos. Yo los conozco muy bien. Yo nací en Cuba, me fui a Venezuela a los 9 años, pero mi familia por parte de padre desciende de conquistadores, de gente desde la conquista, ¿no? En Venezuela, fundadores de Carora, por ejemplo, la segunda vez. Carora se fundó una vez y después se quemó y después la fundaron de nuevo. Por cierto, un pariente directo mío fue uno de los que acabó con el tirano Aguirre, para que haya más definición. Y en Cuba, pues hice mis estudios, ¿no?, internos allá en un colegio, porque cuando me iban a poner en el Colegio San José de Mérida, fue el accidente aquel de Las Pavas, donde se mataron los muchachos, ¿no? Entonces mi familia, mi madre sobre todo, ¿no?, tuvo cierto temor y me mandó a estudiar a Cuba. Así que siento por las dos mucho. Mi esposo es venezolana, mis hijos son venezolanos. Venezuela me acogió a mí como si fuera venezolano. Yo no sentí nunca ningún tipo de rechazo y llegué a ser hasta viceministro de Información. Profesor Joaquín, le habla Damaso Jiménez. Mire, usted como una persona bastante veterana en el tema de las campañas políticas, ha participado en muchas de ellas, tengo entendido por el propio profesor Francisco, que tuvo en la campaña de Luis Herrera aquella de Caucahuita, ¿no?, donde se mostraba un poco la situación. ¿Cómo, en este caso, en cuanto a las elecciones de los Estados Unidos, ¿no?, vemos que, por ejemplo, la gente que va al tema demócrata, ¿no?, bueno, está convencida completamente de que las elecciones van por una sola vía. Los que son de la simpatía republicana ya creen que el 3 de noviembre, pues los resultados son claros, ¿no?, a favor de ellos. Entonces, a ver, ¿cómo se puede pulsar una tendencia o la tendencia que está en este momento, faltando prácticamente 3 semanas a unas elecciones, de un proceso cargado de mucho desinformación, de mucho fake y de muchas tendencias maliciosas, ¿no? A ver si nos puede dar un poco de lujo respecto a este tema. Sí, cómo no. Fíjate, en el 2016 teníamos una situación en los Estados Unidos donde contra el establishment, que quiere decir el estado normal de un país, la gente no estaba de acuerdo con él. La gente consideraba que los políticos le estaban haciendo daño a los Estados Unidos y tal. Y entonces empezaron a buscar una salida con alguien distinto. Por eso Trump logra ser candidato dentro del Partido Republicano y por eso llega a ser presidente. Porque Trump era el cambio, para utilizar un mensaje de Luis Herrera. Trump constituía
lo que la gente quería, era algo distinto, vamos a acabar con estos políticos, vamos. Pero después de 4 años de Trump, donde realmente ha habido una alta polarización y una serie de cosas que han molestado a la gente, y sobre todo con la pandemia que ha paralizado el país, ¿no? Y hay una cantidad de desempleados como nunca hubo, va a haber una crisis económica espantosa, aunque todavía no se está sintiendo, porque esto va a seguir. La gente entonces está buscando tranquilidad, la gente está buscando calma, la gente está buscando volver un poco a la cuarta, como nos pasó a nosotros, que nos vino el fenómeno de Chávez y todo aquello que era un cambio total y radical, y después nos dimos cuenta de lo que era y empezamos a tener... Pero ¿cómo se marca la tendencia? ¿Cómo se marca la tendencia a 3 semanas de las elecciones? No, Para más o menos saber, mira, independientemente del corazón que cada quien pueda tener, realmente la situación va por este camino. La situación va que Biden va a ganar y que los demócratas van a arrasar, no va a ganar, no va a ganar. ¿Por qué? Porque no es la elección general, porque aquí no hay elección general, aquí es elección de segundo grado. En cada estado se vota por unos representantes que a su vez eligen al presidente. En las elecciones generales, la puntuación a favor de Chávez, la diferencia, digo, a favor de Chávez, a favor del Partido Demócrata, de Biden, contra Trump es de 10, 12 puntos. Eso se ha ido incrementando en el tiempo. Pero eso no es importante, porque lo importante es los estados. Hay ciertos estados que son de un partido y lo han sido siempre. Por ejemplo, Nueva York es demócrata, California es demócrata. Y eso no se mueve ni aunque le tires bomba. Entonces ahí no se hace campaña, a menos que sea una campaña para senador o gobernador, que ya es otro estilo. Pero a nivel nacional, presidencial, en California los demócratas no invierten dinero y en Nueva York los demócratas no invierten dinero. Eso pasaba en Texas, por ejemplo, porque Texas es muy republicano, entonces los republicanos no gastaban dinero en Texas y no pasaba en Georgia, que Georgia también era un bastión. En este momento, Georgia y Texas se están peleando y las últimas encuestas nos dicen que Biden está arriba 1 o 2 puntos en cada uno de esos estados. Luego, es lógico pensar, si las encuestas te están dando ese cuadro, que aquí no solo va a haber una derrota republicana, sino que va a haber una avalancha, como están hablando ya los periodistas de aquí, ¿no? Que va a haber una avalancha azul, porque es el color del Partido Demócrata. Joaquín, nunca antes las elecciones de Estados Unidos habían tenido tanta importancia para la situación política en Venezuela. Un probable triunfo de Biden, ¿cuál sería la incidencia que tendría en la lucha por lograr una transición en Venezuela? Porque te lo pregunto porque hay muchos venezolanos que consideran, incluso en Estados Unidos, que si pierde Trump, adiós, lucha por la democracia en Venezuela, y pareciera que no es así. Sí, mira, los Estados Unidos siempre han tenido una política exterior coherente. Y cuando los republicanos están en el gobierno, a pesar de que han entrado en guerras, ¿no? Como pasó con Bush, el hijo, pero no son muy partidarios de entrar en la guerra. En términos generales, los americanos no les gusta meterse en la guerra. Acuérdate, la Primera Guerra Mundial se entra porque los alemanes empiezan a hundir barcos mercantes y de pasajeros americanos. Y en la Segunda Guerra tuvo que venir lo de Pearl Harbor. Si no, no entran en la guerra, si hubieran quedado tranquilos, porque no les gusta ir a la guerra. Entonces, pensar que los americanos van a venir a resolvernos el problema a través de una guerra, en un escenario que es mucho más complicado que Panamá, ¿por qué? Porque ahí están los iraníes, porque están los rusos, porque están las guerrillas, porque están la gente armada de los grupos chavistas, etcétera, dadas las condiciones geofísicas de Venezuela, hacen que una invasión sea muy complicada. Entonces, si tú tienes que la invasión va a ser complicada por los apoyos internacionales que va a tener el chavismo, más la situación difícil que es la parte geofísica del país, y además la tendencia natural de los americanos de no querer meterse en guerra, porque es muy sencillo, le matan muchachos, ¿no? Y las madres pues no quieren que les maten a los muchachos.
Entonces, eso nos explica un poco por qué Trump no fue a la vía militar, aunque la insinuó. Y eso fue lo que a muchos venezolanos les convenció de que Trump era una maravilla porque iba a rescatar a Venezuela, lo cual no fue verdad. Él sabía desde el principio que eso no se podía hacer. Ahora, el hecho de que Biden asuma el poder, él ha dicho algo que Trump no ha cumplido o no ha hecho, porque en realidad Trump nunca lo prometió, que es entregar el estatus a los venezolanos que están en Estados Unidos irregularmente. Y ha dicho que lo va a hacer en el primer mes. Así que vamos a saber rápidamente cuáles son las intenciones de Biden con respecto a Venezuela. Si él aprueba el TPS, que es un estado momentáneo para que la gente pueda trabajar y para que tenga seguridad en el país y estabilidad y pueda viajar, etcétera, entonces sabremos que viene con buenas intenciones. Ahora, ¿qué es el problema fundamental? Que las políticas van a seguir siendo las mismas, van a seguir apretando, pero él ha dicho, que esto es interesante, que va a haber una inclusión de Cuba en la solución del problema venezolano. ¿Por qué? Porque ya Fidel y Raúl están de ira. Lo que viene es algo nuevo en Cuba que nadie sabe qué cosa va a hacer. Segundo, porque los cubanos han sido grandísimos responsables de lo que está pasando en Cuba. Y han sido los apoyadores totales de lo que Maduro está haciendo. Luego, pretender hacer la solución del problema de Venezuela sin incluirlos a ellos, eso es un error internacional. Como también habría que meter a los rusos en el problema, porque los rusos fueron los que le dijeron a Maduro que tenía que aguantar, como le hicieron a Assad. Le dijeron a Assad, tú aguanta que nosotros vamos con los soldados. Inmediatamente después le mandaron tropas, le mandaron algunos aviones, algunos soldados tácticos, no mandaron tropas, miles de tropas, pero mandaron alguna tropa como para decir, nosotros estamos aquí, y esto va a ser Siria, si ustedes se meten. Entonces, va a ser una situación igual. Yo en realidad creo que Venezuela la arreglan los venezolanos, que no, desgraciadamente, no van a venir afuera. Los colombianos no han querido, los brasileños no han querido, los ecuatorianos no han querido, los peruanos no han querido. Ellos ayudan, ellos tratan de resolverle el problema a la gente que llega creándole muchos problemas políticos y sociales y económicos a los países. No es fácil para un país como Colombia recibir 1 millón de personas en 6 meses. Pero Ahora, no van a ir a la guerra. ahora Joaquín, entrando ya, como entramos en esa faceta del interés de los venezolanos, yo le preguntaba en estos días al embajador de Venezuela, de Guaidó en Canadá, sobre la pasión de los venezolanos, esa pasión que nos ha dividido entre trumpistas y bidenistas, que de verdad a veces cuesta mucho entender por qué tanta pasión. Pero además de eso, nos damos cuenta que la oposición en Venezuela pareciera estar fragmentada. Y Guaidó ha vuelto a hablar nuevamente de la unidad como un elemento importante, pero sin embargo Guaidó no sostuvo cesa la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Luego vinimos con la cuestión del estado del gobierno de emergencia. En fin, ¿qué crees que ha fallado en la oposición venezolana que ha impedido que haya una unidad efectiva y que se hayan podido obtener más éxito que los que realmente se obtuvieron? Porque realmente tener el apoyo de 60 países es bastante, pero me refiero en el plano interno. ¿Qué le ha faltado a esa oposición? ¿Qué le ha faltado a Guaidó y al gobierno interino para lograr presentarse como una posibilidad, como una opción real de poder? Pero fíjate, el apoyo externo ha sido reconocimiento a una autoridad legal venezolana, el reconocimiento a Guaidó y reconocimiento a la Asamblea. Pero ni el gobierno de Guaidó ni la oposición en términos generales durante todo este proceso ha tenido una estrategia clara. Lo que planteaba Guaidó es un eslogan, pero no es una estrategia. Una estrategia tiene que tener el plano nacional y el plano internacional. Y todos saber qué es lo que tenemos que hacer, entenderlo y apoyarlo. Eso no ha existido. Lo que ha existido en una primera etapa fue fuera Chávez, Chávez no se queda, que se vaya Chávez. Eso era bueno para los antichavistas. Era lo que yo le decía una vez a Enrique Mendoza, le decía, mira Enrique,
si tú sigues con estos comerciales de que vamos a marchar y la muchachita bonita con la banderita y vamos todos a la calle, vamos, eso te va a convencer al 30% de la población que son los que están en ese plan. Al resto no te la va a convencer. Tú tienes que hablar de los problemas que hay en Venezuela, de la falta de alimento, de la falta de trabajo, de ese tipo de cosas. Eso es lo que puede. Eso es una estrategia. ¿Cuál pudiera ser una estrategia en este momento? Primero, la unidad. Tiene que haber una unidad total. Y si Guaidó es realmente el líder que se espera que sea, él tiene que ser capaz de hacer esa unidad. Porque si no, no es el líder. El líder es Bolívar. Agarra a Paz y lo convence y vamos a pelear. Pero si tú no eres capaz ni siquiera de establecer una unidad evidente, aunque no sea una unidad total interna, sino que la gente entienda que los oposicionistas están hablando y están uniéndose en una estrategia, eso va a ser muy difícil. Así que tiene que haber. La primera fase de la estrategia tiene que ser unidad. La segunda fase de la estrategia tiene que ser estructurar una maquinaria interna de todos los que no estamos con los chavistas, igual que en el exterior. Y la tercera parte de la estrategia sería crear una conmoción nacional a favor de un cambio en el gobierno. Pero eso, si tú no lo guías, no sale. No sale. Hay ahora, difícil guiarlo en este momento, sobre todo cuando estamos a las puertas de una nueva maniobra del madurismo criminal, como es justamente la ley antibloqueo, que es una copia calcada de lo ocurrido en Cuba, que tampoco ha permitido que los cubanos puedan tener oxígeno con respecto a la lucha contra una dictadura nefasta como esta. Claro. Sí, bueno, pero el problema es que en Venezuela, por ejemplo, queda un resquicio, queda un poquitico de luz. Si yo estuviera en la coordinación de los eventos en Venezuela, diría que la Asamblea tiene que manifestar públicamente que la solución para Venezuela no es esa elección, porque eso es una elección trampeada. Y explicarlo claramente y decir, por tanto, nosotros vamos a mantenernos en el poder. Ya está, no aceptamos esas elecciones, no creemos que esto sea válido, vamos a mantenerlo, porque eso le da la oportunidad de mantener ese poquito de legitimidad dentro de todo este proceso. Pero eso no lo están haciendo, entonces dice que van a ir a un referéndum que en mi opinión particular es que no lo van a poder montar. Como el gobierno no va a poder montar las elecciones, el gobierno las va a trampear. Y ayer nos explicaban en una reunión que lo que ha pasado es bárbaro, ¿no? Han comprado unas máquinas argentinas que no sirven para nada y sustituyeron las máquinas actuales y todo eso está preparado para hacer una trampa total, pero eso no se sabe. Ahora, si la Asamblea se declarara en campaña ante la opinión pública mundial, o sea, que la opinión pública nacional está perfectamente clara de que todo eso es una trampa y que no se puede aceptar unas elecciones en esas condiciones y que por tanto las autoridades siguen, bueno, ante los ojos de las naciones que nos apoyan, tendríamos el interlocutor. Sería Guaidó, sería la Asamblea Nacional. Porque si no, mira, nos van a lanzar a una situación donde la única salida es la lucha por las armas, ¿no? La guerrilla urbana, porque no va a haber otra opción, no va a haber otra opción civil. Yo pienso que tal como están las cosas, y por lo que hemos visto, la situación no termina de aclararse. A mí me hubiera gustado que las cosas fuesen de otra manera, pero desgraciadamente no han podido ser así. Bueno, Joaquín, no te vamos a quitar más tiempo, te vamos a agradecer enormemente que nos hayas atendido. Es posible que cuando falten unas semanas, unos días menos, en las elecciones norteamericanas, te damos una llamada, aunque con eso de la avalancha, pues ya yo creo que a algunos no les va a gustar mucho, pero a otros se van a alegrar también. Y bueno, Mira, déjame decirle a los venezolanos, sobre los de aquí y los de allá, porque están igualitos los de aquí que los de Venezuela, que no podemos dividirnos ni siquiera en eso. O sea, el problema Trump, no Trump, es algo que no nos puede dividir. Nosotros no podemos estar en eso. Es un problema
de los Estados Unidos y ya está. Porque si además de todo el lío que tenemos, le vamos a agregar que si somos trompistas, que si no somos trompistas, hasta la etapa de pelearnos con el amigo, de no saludar al hermano, estamos locos. Bueno, con eso último terminamos con Joaquín Pérez Rodríguez, analista y consultor en campañas electorales. Le damos las gracias y por supuesto también a Dámaso y a Darwin les digo que nos quedemos porque tenemos un pequeño segmento de análisis sobre lo que va a pasar en las elecciones norteamericanas. Y bueno, después de pedir a Joaquín, seguimos nosotros en este quehacer de norte a sur. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros habíamos reservado esta parte final para dos temas. Uno, la ley antibloqueo que está allí en el Parlamento que se creó Maduro, en la Asamblea Nacional Constituyente, y por supuesto, no podemos irnos sin darle un toque a las elecciones norteamericanas, sobre todo después de conocer la opinión de Joaquín Pérez Rodríguez. ¿Qué piensas de la ley antibloqueo, Darwin? Bueno, yo creo que eso es un instrumento que sencillamente potencia los poderes que tiene ya Maduro. Me preocupa muchísimo el uso represivo en el área económica que puede ejecutarse a partir de esta ley, pero además que la ley faculta al régimen a encontrar vías para lograr financiar las necesidades del país, las supuestas necesidades del país, lo que abre las puertas al lavado de dinero. El tema del lavado de dinero en Venezuela es preocupante, no solamente porque en el oficialismo lo hacen, sino porque el ciudadano común y corriente ya lo está haciendo. Una persona cuando recibe, por ejemplo, $20 por repararle algún vehículo, no sabe el origen de esos $20, sencillamente puede estar facilitando la legitimación de capital. Esta ley antibloqueo lo que hace es reforzar el presidencialismo, la figura de Maduro, no solamente para controlar la economía, sino para controlar el resto del país, pero me preocupa muchísimo que con esto aumente la represión ahora contra las empresas, contra los comercios, alegando, por supuesto, los efectos de las sanciones. Yo creo que esa ley en nada favorece la situación del régimen. Yo creo que ellos siguen huyendo hacia adelante, siguen radicalizándose, y la situación en Venezuela se está complicando muchísimo. Y la mejor señal de que se está complicando la búsqueda de una salida es como Roberto Marrero, el jefe de despacho del presidente interino, hizo todos los esfuerzos posibles por salir del país. Esto da una muy mala señal sobre lo que viene para la población venezolana y para, por supuesto, la efectividad de la estrategia del gobierno interino. Que, por supuesto, con el tema, por ejemplo, el tema de la consulta, me parece que eso no tiene ningún sentido. Yo creo que eso no resuelve nada. Yo creo que eso, todo lo que ahí se pregunta, ya la comunidad internacional lo sabe. La gente no quiere las elecciones, la gente no quiere a Maduro, quiere una salida, pero sencillamente esa consulta popular a mí no me parece que tiene ningún efecto positivo en la lucha por la democracia y por el rescate de Venezuela. No sé qué piensa Dámaso de esa situación. No, totalmente de acuerdo con muchos de los puntos que ha estado planteando. No veo nada nuevo con respecto a una ley, porque esto, una cosa es la ley y otra cosa es la acción. Aquí, en todo caso, estamos narrando la historia al revés, desde otro punto de vista. Es decir, el crimen es legítimo ahora en Venezuela, según esta ley, claro, ¿no? El crimen es legítimo. Es decir, yo puedo lavar. Pero Dámaso, pero eso depende de quién cometa el crimen, ojo. No, claro, el crimen del cartel, los crímenes del cartel, la manera como se saquea el oro, la manera como el control de gasolina, la manera como se lava el dinero, inclusive, quizá un poco, esto lo que va es, como se convierte en ley, bueno, estas acciones se van a intensificar, obviamente, ¿no? Se van a meter en el que no haga las cosas según su planteamiento, como ya lo escuché por allí, bueno, estación de servicio que no abra cuando yo lo designe, pues está tomada, y así las empresas, y así los comercios, y bueno, sencillamente, prácticamente ya es una monarquía del delito, ¿no? Lo que se dice allí se tiene que plantear según, pues, vamos a ver a Nerón, pues, sencillamente, gobernando en el país. Ahora, otro tema, el tema de las estrategias utilizadas por la oposición. Yo he escuchado personas que todavía siguen creyendo, no, mira, esto es una gran oportunidad, porque la gente está animada para hacerlo.
No, yo creo que se están escuchando ellos mismos. Es el mismo pensamiento que tienen porque la verdad que la gente en este momento, su tiempo, si tienen tiempo, y estoy hablando de la madrugada hasta la noche del día siguiente, la están usando para tratar de echarle gasolina o de surtir de gasolina su vehículo y muchas veces no lo consiguen a precios exorbitantes. De verdad que si en algún lugar existe un surrealismo trágico es en Venezuela, donde todo es más costoso que en cualquier parte del planeta y la escasez abunda. Pero sin embargo hay como ciertos recodos, ciertos oasis, de los cuales por supuesto no tienen acceso a todo el mundo. Tenemos el restaurante, uno de los restaurantes más importantes del mundo, por ejemplo, en Maracaibo, ¿no? Y hacemos gala de eso. Y le sacamos la fotografía. Mira, uno de los 5 restaurantes más importantes del mundo, los mejores cortes de carne, pero ¿quién, ¿para quiénes, no? O sea, ¿quiénes pueden ir a esos sitios, no? Eso es algo inalcanzable para el 99% de la población. Entonces, bueno, y cualquier cosa, desde una harina pan hasta un paquete de caraota, todo es oro completamente para conseguirlo allí. Sin hablar un poco del tema de las medicinas y de los servicios de salud. Entonces, bueno, es una situación bastante deprimente, porque es la misma situación de incertidumbre, solamente que muchísimo más reforzada. Entonces, bueno, esa es la situación real que yo siento, conversaciones que se está viviendo en Venezuela actualmente con respecto a esta ley. Bueno, mira, yo voy a decirles lo siguiente, nada de lo que ustedes han señalado es desconocido, pero sí creo que en el fondo ahí pudiera estarse gestando un enfrentamiento entre sectores ortodoxos del izquierdismo con sectores, digamos, que se ven, a quienes le han vendido la opción china, la opción vietnamita, etc. Por el tema de Chávez, digamos, del modelo chavista, que está desapareciendo completamente. Sí, yo creo que en el fondo la ley antibloqueo no va a hacer otra cosa que darle un marco jurídico que no se lo va a dar a lo que ellos vienen haciendo. Pero sí en el fondo pudiera estarse, digamos, desviando un poco de lo que ellos consideraron en su momento el socialismo del siglo XXI. Claro, este es un tema que nos daría para mucho tiempo y no disponemos de ese tiempo ahora. Pero sí creo que de alguna manera eso no va a terminar sirviéndoles, como no le va a servir a la oposición de ninguna manera esa consulta, una consulta que si alguno de nosotros decimos que una falla importante para que esas elecciones no se hagan es la pandemia, ¿cómo van a convocar una reunión con pandemia? Es que da la impresión de que están dando palos a ciegas. Y además hay una cosa que decía Joaquín hace rato y que nosotros hemos insistido. La oposición nunca se ha puesto al frente de los grandes problemas de los venezolanos. Sí. Se han preocupado de otras cosas, pero no de los problemas de los venezolanos. Y justamente esa falta de empatía con la gente es lo que impide que haya un planteamiento político serio que conduzca a la gente por sendas de victoria. Se ganan elecciones, pero no sirven para nada. Se hacen estrategias o se plantean estrategias que no terminan en nada porque ni siquiera pueden ser evaluadas. De allí pues que yo creo que esto es un incidente más que está buscando darle un marco de legalidad a lo que ellos ya vienen haciendo y que en definitiva de lo que se trata es de mandar para a un lado la constitución chavista y comenzar un nuevo proceso, que es lo que hacen las dictaduras. Lo que hacen las dictaduras es precisamente eso. Pero también pueden estar recortando, a ver, porque para nadie es un secreto que en Venezuela no manda Maduro, mandan 8 por lo menos, 8 instancias totalmente distintas, se han repartido el poder. Bueno, y entre esas carteles, por supuesto, se va minimizando quienes realmente tienen el control del país, ¿no? Mira, es tanto el dilema de Venezuela que lo que dice Damaso es cierto. Maduro no es el eje del gobierno. El eje del gobierno son los militares. Y Guaidó tampoco es el eje del gobierno interino. Fíjate la situación tan atípica que vivimos en Venezuela, que a Maduro lo manejan los militares y a Guaidó lo maneja Leopoldo López a su antojo, que está recibiendo muy fuertes críticas por el manejo del gobierno interino. Entonces estamos en una situación tan complicada que la oposición se equivocó al poner su apuesta principal en Donald Trump, y llegamos a un momento en las elecciones en Estados Unidos
en el cual mucha gente siente que si Trump pierde, sencillamente se pierde la oportunidad, valga la redundancia, de resolver el problema venezolano, cosa que no es absolutamente, que es absolutamente falsa. Porque fíjate que Joaquín Pérez Rodríguez dijo algo bien interesante, incluir a Cuba. Ya eso lo había empezado a hacer Barack Obama en su última gestión. Cuando Obama comienza a resolver los problemas con Cuba, elige allí el puente, el vaso comunicante entre Estados Unidos y Cuba, era el Papa Francisco. ¿Ok? Y el Papa tenía como base fundamental resolver el problema de Venezuela. Cuando llega Trump, todo eso se acaba. Hay un giro en la estrategia. Trump vuelve con su mano dura, con la mano dura de los republicanos hacia Cuba y se acaba la participación cubana en la solución. Entonces yo creo que esto, involucrar a los cubanos puede ser un elemento fundamental si gana Biden en la estrategia por resolver el problema Venezuela. Aunque yo no veo claro, no vivo en Estados Unidos, pero Trump viene muy duro, muy fuerte, con una arremetida muy fuerte. Y además hay que medir el efecto que a nivel de opinión pública tuvo su rápida recuperación del COVID-19. Porque yo creo que eso puede tener un efecto positivo. El efecto contrario a esto es que, a ver, con respecto al elemento Cuba, para resolver el problema del país, podría tener un camino, pero un camino escabroso, porque estamos hablando a ver, para entenderlo de otra manera, no ser solamente blanco y negro, o negro. Recuerden que parte de la responsabilidad del daño que se le ha hecho al país tiene que ver con Cuba. Entonces, estás hablando del verdugo para resolver el problema del país. Entonces, pero es que Damaso tiene ahora, que no, claro, sí, puedes abrirte otras opciones, pero se trata del que quemó tu casa, ¿entiendes? Vamos a resolver el problema con quien saqueó tu casa, te lo plantean y tú arrugas un poco la frente, o sea, te descompone, porque puede ser cierto, pero no es fácil. Puede ser cierto, pero no es fácil. Es que entonces, en Venezuela no hay salidas fáciles ni mágicas. No hay salida, pero entiende la emocionalidad del asunto. Estamos hablando del verdugo que ha destruido prácticamente el país a través de una invasión silenciosa, institucional, como lo quieran llamar. Entonces, bueno, a ver, eso también pasa por, buscar la liberación de Cuba antes que la de Venezuela, obviamente, ¿no? Porque de verdad están conectadas la situación de ambos pueblos. Entonces, con una dictadura similar. Entonces, bueno, es complicada la situación, complicada, podría llevar años. Mira, yo quisiera, Darwin empezó su intervención inicial diciendo algo que a mí me llamó mucho la atención, pero que sería, claro, producto de una discusión más larga, y eso es lo que tienen de sabio los periodistas, que son capaces de poner un tema sobre la mesa para poder conversar durante horas. Es la salida abrupta y rápida de Roberto Marrero. La gente la vio como una cosa humanitaria, ya ver a su familia, me parece muy bien, pero no es cualquiera que se va. Es el jefe de gabinete prácticamente de Guaidó. Pero eso lo dejo ahí para no olvidarlo. La pregunta es, ¿se suma al gobierno en el exilio? ¿Me está diciendo que va a haber un gobierno en el exilio? Marrero, más que jefe de despacho, era prácticamente el cerebro político del grupo de Guaidó. Yo le escribí en mi columna esta semana, al resto de los integrantes del grupo de Guaidó les falta burdel, como dijo una vez, creo que Teodoro Pekov. Marrero era el más experto en política. Y si Marrero sale del país, imagínense que pueden esperar el resto de los venezolanos. Y con respecto a lo que a Damaso emocionalmente lo trastorna. Perdón. No sé, si no entendemos, entonces no hemos aprendido nada. No hemos aprendido nada porque obviamente desde la cédula hasta Albán, todo está conectado con el tema del castrismo cubano. Y no te quito la razón. No podemos ponernos un pañuelo y decir, no, tranquilos, no ha pasado nada. Tienes toda la razón. No es un asunto de emocionalidad. Pero fuiste tú quien te puso el calificativo. No, claro. Es que estoy hablando de emocionalidad nacional. Es decir, la gente sabe, es difícil. Sería difícil colocar ese tema. Entonces, mira, pero solamente estoy diciendo que sería difícil.
si caemos en ese terreno de querer construir la salida perfecta, bonita, iluminada, no vamos a salir nunca del problema. Pero déjeme Porque decir lo siguiente. si te pones a ver, no solamente son los cubanos, los militares también. Los militares han participado en el saqueo. Ajá, ahora me vas a decir, ¿hay que sacar a los militares de la solución de Venezuela? No, sin ellos no salimos. Diga, pero hay una cosa que llama la atención de todo esto, es que los Estados Unidos le hicieron una guerra cruenta a Vietnam. Una guerra cruenta, prácticamente fue una guerra de destrucción. Que por cierto, perdieron los americanos después de ganar todas las batallas, pero perdieron la guerra. ¿Saben quién ha recibido ayuda norteamericana durante ese proceso de reconstrucción de Vietnam? Vietnam. Y Japón también. Bueno, Japón también tiene una memoria determinada. Pero y Japón también. Entonces, y cuando estaban en la guerra de Vietnam, estaban echándose plomo todos los días y napal y bombas y cosas de esas, y sin embargo había una conversación en París. Con Kissinger exacto, y la solución claro, de Vietnam la diferencia es que eso fue una guerra. Aquí estamos hablando de una invasión no permite, con las manos amarradas. Pero Vietnam del Sur estaba invadido por los Estados Unidos. Tenía el control. Entonces lo que digo es, yo estoy de acuerdo contigo, yo quisiera que fuese así, pero si hay una propuesta, y esa propuesta hay que tomar en consideración. Por cierto que no es la primera vez que se dice, yo lo dije hace muchos años y mucha gente lo tomó en el plan de que era humor. Y yo dije, si es que los cubanos hay que hablar con ellos, es que tienes que hablar con ellos. Ahora, eso aquí no les gusta, a mucha gente no les gusta, pero esa es la realidad. Yo no puedo abstraerme de esa realidad. Ahora bien, en este momento yo no veo que en Venezuela hayan condiciones, aunque el gobierno no está tan bien como uno cree o como ellos mismos creen, la oposición no tiene algo que ofrecer que garantice que puedan conversarse. Ahora, si hay apoyo exterior que se dediquen justamente a eso, perfecto. Cuando el gobierno te dice que va a permitir el ingreso de capitales extranjeros, no está pensando en el capital norteamericano, pero si llega buenísimo. Si llega buenísimo, y acuérdense que las petroleras no tienen que ver absolutamente con dictaduras o con sangre, con cosas de esas. Esos van donde hay el negocio. Entonces lo que planteo es que hay que serenar un poco los espíritus como para poder entender lo que puede pasar y lo que va a pasar en el futuro. El último aspecto ya, por supuesto, lo tratamos con Joaquín, pero yo quisiera una opinión de ustedes sobre la cuestión de las elecciones norteamericanas. Y ya Darwin ya opinó que no está tan fácil para Biden, aunque lo pone arriba. Y Damas. No, yo creo que va a ser una etapa muy conflictiva. Estos últimos días, y sobre todo a partir del acto de votación del 3 de noviembre, vienen días muy conflictivos porque Trump no se va a quedar tranquilo. Él va a buscar la forma de enturbiar el proceso para anular el proceso. Yo no sé legalmente si eso es totalmente factible en Estados Unidos, pero yo creo que él va a jugar a eso. Tengo la impresión de que no va a ser un desenlace tranquilo para nadie. Damaso. Bueno, yo creo que la institucionalidad aquí es muchísimo más fuerte. Claro. Está previsto cualquier, digamos, situación irregular que pueda ocurrir, porque estamos hablando de un Estado que supera el tema presidencialista, ¿no? Con respecto al tema del proceso, creo, porque he hablado con demócratas y con republicanos, ¿no? Yo no estoy buscando apasionarme con respecto a este tema, no lo voy a hacer, pero todo indica que la ventaja fuerte que algunos señalan, pues no va a ser tal, ¿no? Y ellos mismos han reconocido que posiblemente sea cerrado de votos en cuanto a los colegios electorales. Es lo que se plantea, inclusive los mismos demócratas, ¿no? Con los que yo he conversado. Por supuesto, a favor de Biden, ¿no? Pero va a ser muy cerrado. Mientras que otros señalan lo mismo, pero a favor de Trump. Mira, yo voy a retomar algo de lo que habló Joaquín, y fue lo siguiente. Él dijo, cuando Hillary pierde y escogen a Trump, prácticamente escogen un tipo fuera de la política y lo traen porque se suponía que los políticos no estaban haciendo su trabajo en Washington y esto y aquello. Y aparentemente, a lo mejor tenían razón, pero escogieron un mal candidato. Trump no resolvió los problemas, que generó más inconvenientes que lo que resolvió. Y además de eso, se peleó con socios que son muy importantes a la economía norteamericana.
Y por supuesto ese lobby del que hablaba Joaquín y que no lo vemos, pero está allí como una fuerza fáctica muy importante, hoy se da cuenta que haber escogido a Trump no fue una salida. Por eso es que vimos como un candidato sin la brillantez que han tenido otros candidatos se haya proyectado como lo hizo o lo ha hecho Biden. Y otras cositas, yo no sé qué puede, Trump ha dicho que no va a reconocer las elecciones, que él no, el voto es el voto por correo, pero aquí en Estados Unidos, mira, la elección de Kennedy, estudios serios han concluido que con la elección de Kennedy hubo unas jugadas no muy diáfanas. Y también cuando Bush le gana a algo, le gana con los votos de la Florida, con unos votos de la Florida que después se descubrió que no eran tales, que efectivamente el candidato era Gore y él sabe que había ganado la elección, pero prefirió mantener la democracia norteamericana más allá de sus intereses particulares. Entonces yo digo que sí comparto con todo el hecho de que las cosas van a cambiar. Pero también recuerdo lo que dijo Joaquín, la situación económica de Estados Unidos no es la mejor y pudiera agravarse con el tiempo. Y eso obviamente va a cambiar un poco la cuestión. En el año 29 ganó la elección, no recuerdo ahora qué presidente, hay un tipo que era el mejor de todo, que tenía una salida para los problemas norteamericanos, para la economía, para todo. Y sin embargo le vino una crisis que no pudieron anticipar y se llevó a ese gobierno que luego quien creo que fue posteriormente ganó un demócrata que, bueno, porque el otro no tenía ningún chance. Eso puede pasarle a Trump porque Trump se equivocó con la pandemia. Y esa salida muy rápida también llamó a mucha gente preocupación porque decía, no será mentira. Bueno, yo creo que no era mentira. Lo que creo es que el presidente intentó salir lo más rápido posible e incluso haciendo que algunos corrieran riesgo, más allá, después que tú le dices a tu gente, quédense 10 días. Mónica, mi esposa, tuvo coronavirus y tuvo que estar aislada, contando todo el protocolo, y no poder salir a la calle y no ir a visitar a nadie porque la cuestión del contagio. Y entonces el tipo va, se cura y sale y se reúne con la gente. Entonces me dices a mí que no haga las cosas para no propagar la pandemia. Y tú sí lo puedes hacer. Esas son cosas que el norteamericano medio sí observa. Amigos, yo creo que con esto podemos concluir. ¿Hay alguna otra cosita? Bueno, muy bien, amigos, nos despedimos. Ya usted sabe que tenemos de norte a sur en los lugares donde usted siempre lo busca. En el canal YouTube de Damaso Jiménez, en el canal YouTube de norte a sur. En Verdades y Rumores, esta semana no vino tan fuerte como en otras oportunidades. Pero me gustó mucho porque sé que esta semana que viene no se la pierda porque ahí viene algo viene de alguien que pasó por México y ahora está en Miami. Era Roberto Marrero. Mira, si nos puedes adelantar a quién vas a tener el jueves, buenísimo. El viernes. El viernes creo que voy a tener a John Magdaleno, creo. Muy bien. Y yo les propongo que en estos días que vienen, si es posible, dependiendo de lo que pueda ocurrir, nos podemos conectar en horas de la noche para hacer un análisis de estas cositas que están saliendo. No sé si les parece. Lo podemos ver. Bueno, amigos. Buenísimo. Un placer haber estado con ustedes y nos seguimos viendo.